Hola, buenos días. Qué gusto empezar una nueva webinar de Talent to Win. Bienvenidos a todas nuestras personas que se han inscrito. Estamos conectados desde Canadá, Estados Unidos, México, en Perú, Chile, Argentina y Ecuador. Bueno, para empezar, vamos a decir nuestra agenda del día de hoy. Nuestra agenda del día de hoy es Talent to Win, reclutamiento y selección de talentos sin fronteras. 2, conversatorio, lo que nos enseñó la pandemia, un nuevo enfoque para realizar un proceso de selección. 3, preguntas al público. 4, tenemos un sorteo de un proceso de reclutamiento entre las personas que se han inscrito. Y 5, tenemos el cierre. Bueno, empezamos el segundo punto de nuestra agenda, es el servicio de reclutamiento y selección de talentos para los tiempos actuales. Nosotros como Talent to Win somos un grupo de expertos con más de 25 años de experiencia prestando servicios de recursos humanos. Apoyados con una plataforma 100% digital, administramos la información en la nube, utilizamos parámetros de inteligencia artificial e innovación digital, posicionándonos como una gran empresa de solución de apoyo constante al proceso de reclutamiento y selección de talento para su empresa. Mi nombre es Silvia Carrera, soy gerente general de Talent to Win en Ecuador y el día de hoy pues vamos a tener la conferencia, el conversatorio, lo que nos enseñó la pandemia, un nuevo enfoque para realizar un proceso de selección con Javier Guerrero. ¿Quién es Javier Guerrero? Javier Guerrero es un consultor senior en talento humano, asesor 360 en empleabilidad y marca personal, psicólogo organizacional con conocimientos y experiencia en las áreas de call center, servicio al cliente y talento humano, con orientación a la administración de procesos operativos que le han permitido desarrollar un pensamiento analítico y conceptual, habilidades de negociación, liderazgo orientado al cliente y a los resultados, dentro de un marco empresarial eficiente, asesor en empleabilidad y acompañamiento para profesionales. Bueno, bienvenido, Javier. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buen día. Gracias por la oportunidad de estar contigo y con todo el público que está escuchando y está atento a esta temática del día de hoy. Bueno, empezamos entonces. Adelante. Sí, todo tuyo. Un poco agradeciéndote la introducción y ahora sí, aterrizándolo un poco más. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que hago? Aparte e independiente, todo lo que dijo Silvia es verdad. Me dedico a hacer acompañamiento, asesoro en temas de empleabilidad. Soy psicólogo organizacional y en la actualidad me dedico a 3 cosas puntuales. La primera, asesorar a profesionales en este proceso de acompañamiento, de recolocación o búsqueda de trabajos, cambios de giros de negocios o demás. Segundo, también tengo la oportunidad de dictar talleres o webinars en temáticas de recursos humanos. Y tercero, a robar gente, pero en el buen sentido, a robar talento, ¿no? Para que se entienda bien, porque en algún momento sí tuve alguna cara de sorpresa cuando comentaba que yo robaba gente. Entonces, aclaraba que no era tal literal, sino que me encargaba... No era trata de personas. Exactamente. Lo mío era un headhunting y mucho ruido, porque tú sabes que cuando uno... la búsqueda de estos Frankenstein, como le solemos decir, o Silvia, estos perfiles astronautas que a veces nos suelen pedir en nuestros clientes, entonces hay que saberlos robar por debajo. Entonces, un poco hoy me dedico y conversando con Silvia, antes de llegar al evento, yo le conversaba la importancia de que a nivel de selección, sobre todo, hemos tenido que darle un nuevo giro, a cómo manejarnos para ser uno. ¿Ya? Un poco por eso la idea de este webinar es no hacer algo rígido, sino algo más bien un conversatorio a partir de experiencias reales que he vivido, que he podido compartir durante la pandemia y de pandemia, en momentos bastante críticos, en momentos en que por antes pues vimos nuestras vidas a nivel global
por qué no decirlo, trastocadas. Entonces, un poco la idea es hacerlo así, conversar un poco, conversarles a ustedes, compartir con ustedes estas experiencias que he tenido y poco a poco pues irlas empatando con las temáticas que este webinar tiene consignadas. Entonces, un poco selección. Yo tengo dos anécdotas muy puntuales en la parte de selección. ¿Y qué es lo que, y cuáles fueron esas anécdotas que a mí me dieron un sentido mucho más al momento de dedicarle toda la energía a un proceso de selección? Una fue justamente con Silvia. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de compartir oficina, de trabajar juntos. Silvia fue mi jefa y en un momento ella me comentó y me lo dijo muy enfáticamente: Javi, cuando tú sientas que un proceso de selección no lo podemos hacer o es un perfil que no vamos a poder cumplir o que va a estar lejos de nuestro radar, aprendamos a decir no, no podemos. Entonces, creo que es una de las máximas que yo al día de hoy la recuerdo con mucho respeto y mucho cariño y que también me hace claro y muy objetivo al momento de ofrecer un servicio de selección, más allá de que cubra pues las expectativas que se tienen en un talento como el que nosotros tenemos de buscar gente ajustada a un perfil definido para cubrir un cargo. Y la otra fue asimismo, y esto fue un caso, pero casi entre cómico y serio. Eran más o menos las 6:30 de la tarde, nosotros pues salíamos 5:30, era entre semana, exactamente el día no me acuerdo, pero ya casi a la salida entra por la oficina acá en Quito, entra un señor, será unos 80 años, acompañado, su hija, asimismo, se sientan en mi oficina porque querían saber pues si les podíamos hacer un proceso de selección. Entonces ellos me contaban que tenían una empresa cerca de donde estábamos nosotros en ese momento ubicados en Manpower Quito. Y bueno, les resumo la historia con la pregunta puntual de este señor. Y él me preguntó: ¿usted me asegura que la persona que me consiga se va a quedar conmigo de largo? Entonces yo le contesté: mire, ningún especialista de selección, ninguna empresa consultora de selección le puede asegurar a usted que el candidato que elija vaya a quedarse con usted de largo. Entonces se produjo ese silencio incómodo. El señor únicamente se paró. La hija, si hubiese podido tener rayos X para quemarme, me hubiese quemado. La mirada fue brutal. Se pararon sin despedirse y se fueron. Entonces, es una anécdota que también la recuerdo porque me enseñó un poco que como consultores tenemos la función de asesorar al cliente a decirles cuáles son sus opciones, ¿ya? La idea es justamente que ese cliente sepa que, si bien es cierto, nosotros como consultores de selección, como departamento de recursos humanos, como talento humano, como factor humano, como capital humano, como departamento de personas, sea la etiqueta que tengamos, nosotros no podemos dar por sentado que ese candidato elegido sea una persona que se vaya a quedar de largo con nosotros, porque hay otros factores que escapan de nuestro control. Entonces, con este preámbulo, entremos a la pandemia, cómo nos afectó, cómo me afectó, cuál fue mi punto de vista a nivel local y junto con colegas de recursos humanos. Y la pandemia, pues, si ustedes hacen un poco de memoria, aunque yo creo que una de las cosas que se ha dado con mucha fuerza es que la mayoría de las personas como que minimizamos en este momento de la vida todo lo que vivimos en común. Y no como un mecanismo de defensa, sino como, ok, vivimos lo que vivimos, nos preparamos en la medida que pudimos, sigamos adelante. Entonces, más o menos esa es la premisa, pero cuando vivimos la pandemia fue bastante particular porque muchos procesos de selección se pusieron en hold, muchos procesos de selección entraron en delay, vino el encierro en casa, vino el lockdown, todos podíamos salir por horas. Y como recursos humanos nos encontramos, por lo menos en mi caso, en una situación bastante particular, porque nuestros clientes comenzaron pues a decir,
lo vamos a retomar en 15 días. Aquí en Ecuador pensamos que esta situación iba a durar 15 días y en 15 días volveríamos. Los 15 días se convirtieron casi en 3 meses, de un 16 de marzo hasta un más o menos mediados de junio, que pudimos empezar nuevamente a salir de a poco. Entonces, ¿cómo se vivió la dinámica? Como yo les contaba al principio, una de las cosas que curiosamente empecé a trabajar con mucha fuerza fue que durante la pandemia, ¿verdad? Durante el encierro, mi público con el cual yo trabajaba o trabajo, la asesoría personalizada, preparándote para una entrevista de acompañamiento profesional, en una primera etapa es un público grande, como le etiqueté yo, de 35 años para arriba. Pero durante la pandemia, mi público comenzó a ser de las personas chicas, de 20 hasta sus 30 y tantos. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención de que sea los abordajes que te vas a encontrar, cómo lo estás haciendo, la calidad. Tuve situaciones muy, no dramáticas, pero sí muy humanas. Preguntas que iban del lado de, Javier, estoy encerrado, no puedo salir de casa, me encuentro en otra ciudad. ¿Qué pasa si me llega a pasar algo? ¿Qué pasa si a mi familia, a mis papás les pasa algo y no puedo ir? ¿Cómo lo manejo? Entonces, claro, en ese momento, pues, uno tiene que volverse bastante recursivo, y más que recursivo, empático. Y durante esa época, curiosamente, me hice fan, mejor dicho, lo confieso, de Pilar Sordo, esta chilena fantástica que a través, asimismo, de sus charlas, ella decía con mucho acierto que una de las cosas que justamente, que curiosamente me topé fue con ese tipo de preguntas de cómo manejar esos momentos de ansiedad con las personas que te buscan de una forma u otra, ya sea para hacer una consulta, ya sea para pedir una asesoría. Y Pilar decía, en pocas palabras, hay que aprender a entender que esta situación que estamos viviendo en ese momento a nivel global no la conocemos, no sabemos cuál va a ser su impacto y sus consecuencias. Y debemos empezar a verlo en 2 vías. El primero, en el silencio. El estar encerrados hizo que nos volvamos y que se vaya diluyendo de los carros, el silencio de la gente paseando por las calles, el silencio producto de no ir a la oficina, el producto de no ver a nadie, por un lado, pero también vino el otro silencio, el silencio interno, ese silencio que te obliga a ti, casa adentro, como persona, a decir, aquí estoy, ¿ya? Y por otro lado, ver las cosas de una forma muy puntual. Pilar explicaba, en el caso de que tú no puedas moverte de donde estás porque la pandemia te agarró en una situación muy compleja, agarra el teléfono, llama a tus seres queridos, pregúntales, tenemos algo pendiente, ¿quieres preguntarme algo? ¿Quieres que sacarte algo, decirme algo? Dímelo, porque puede ser que si te llegase a pasar algo a ti o a mí, no voy a poder estar contigo para agarrarte la mano y despedirme. Entonces, Pilar hablaba, son momentos en donde debemos entender que somos más mortales de lo que acostumbramos pensar. Entonces, sí, fue un speech bastante duro. Les comento, lo tuve en un par de ocasiones muy puntuales, así mismo trabajando justamente con personas jóvenes sobre todo, ¿verdad? Preparándolos para una entrevista de trabajo. Entonces, eso fue un input bastante interesante porque entró la palabra humanizar. Y justamente la idea de este webinar era, si antes nosotros de la pandemia teníamos 2 elementos muy puntuales y claros o claves en un proceso de elección, que era el candidato y la empresa interesada en contratar a ese candidato, para mí, en estos momentos, un elemento que se sumó a esa dinámica es el consultor, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, la pandemia sí, nos colocó en una situación de fragilidad, porque
confluyeron muchas cosas, desde las renales, las familiares, mucha gente perdió su trabajo, muchas empresas obligaron al teletrabajo, y eso es otra historia que ya lo vamos a manejar. Y sobre todo nos obligó a los que hacemos selección a prepararnos más, a estar claros de que los procesos de selección ya no podían ser manejados de una forma como nosotros estuvimos siempre acostumbrados, con una metodología rígida de repente, con una metodología radical a veces, más o menos aplicando el frío checklist. Si cumple 10, pasa; si no cumple 10, no pasa. O sea, llegó un poco a abrirnos el tema. Entonces, partiendo y siguiendo con la línea, una de las cosas que nosotros también aprendimos, por lo menos en Ecuador, una de las cosas que yo sí viví fue que un proceso de selección antes era manejado de una forma muy particular. Tú enviabas tu hoja de vida, te entrevistaba, no necesariamente un psicólogo. Hablo de hace 20 años, ¿no? No te atendía ni un psicólogo, o era un abogado, un ingeniero comercial, un ingeniero eléctrico, el dueño de la empresa, el hijo, la secretaria, bueno, cualquiera. Te tomaban unas pruebas sin fin, horrorosas, de unas 3 horas, dependiendo del cargo al cual ibas a aplicar, revisaban y vamos a revisar esa partecita también. Entonces, si venías de trabajos de 7, 5, 8 años bien adelante, y así se manejaba, ¿no? O sea, no había realmente un approach. Y una de las cosas que yo comencé a valorar bastante fue y con retraso. Miren ustedes, me acuerdo tanto que en el 2001, Banco Chincha, que es uno de los bancos más grandes aquí en Ecuador, su departamento de recursos humanos comenzó a hablar de competencias laborales. Y te hablo del 2001, o sea, hace 20 años específicamente. Entonces, más o menos eso fue un boom en un momento en que las competencias laborales, obviamente, ya se hablaba y era un tema en común en otros países. Entonces, y justamente nosotros en las prácticas de recursos humanos, creo yo que los que hemos trabajado en consultoras hemos tenido la oportunidad de estar siempre un paso más adelante, ¿no? No solamente a nivel de conceptos, a nivel de cómo hacer un proceso de entrevista mucho más efectivo, cómo aplicar una metodología de trabajo, que es más importante, la prueba escrita o el test psicológico, la entrevista. Entonces ya vamos a ir deshilachando todos esos elementos. Entonces, un poco eso es a modo de grandes antecedentes, ¿no? Ahora sí, vamos. Teletrabajo. La pandemia nos mandó a todos, o a la mayor parte de las personas que estaban en relación de dependencia o que trabajan en actividades por su cuenta, a la modalidad teletrabajo. Entonces, el teletrabajo se convirtió en una forma de visualizar que, al menos, y espero coincidir con ustedes, que para los próximos 30 años, los 3 giros de negocio que se van a mover con fuerza producto de la pandemia son telecomunicaciones, obvias razones. Si no estás comunicado, ya no estás en nada. El Internet ya dejó de ser para jugar Tetris, sino va mucho más allá. La línea farma, por favor, medicinas. O sea, todos nos enfermamos y medicinas debemos tener. Y consumo masivo, alimentación, ¿ya? Realmente, pues, nosotros en Ecuador tuvimos suerte, porque a pesar de que somos un país chiquito territorialmente, tenemos 4 climas que a su vez tienen multiplicidad de microclimas que nos permitieron pasar la pandemia sin problemas de alimentación. O sea, alimentos teníamos. Entonces, esos 3 giros de negocio son los que muchos comenzaron a visualizarlos como, ok, estos son los 3 giros de negocio en los cuales todos tenemos que estar subidos de alguna u otra forma, ya sea dentro del tren, en el riel, en la rueda, en el manubrio, en el cajón, como sea, pero todos tenemos que estar subidos de alguna forma. Entonces, son esos giros de negocio que hoy por hoy muchos tienen claro que van a ser el día de mañana. ¿Cuáles son aquellos giros que tuvieron impacto? Los de retail. Por ejemplo, retail, moda. La pandemia fue bastante particular porque generó mucha expectativa, pero también generó sorpresas.
caso de la vida real, Ecuador, llamada a mí, jueves 9 de la noche, me llama un conocido, me decía, Javi, necesito un jefe de e-commerce. Ok, lo necesito de urgencia, billetera abierta. Ok, perfecto. Yo que soy bastante neurótico obsesivo, hice todas las llamadas todas. Bueno, llamo al día siguiente a esta persona, mira, 9 de la mañana, mira, tengo estos candidatos. Uno me está pidiendo $6,000, otro $8,000, y así era la media, ¿no? $6,000, $8,000. Entonces, esta persona entró en pánico y me dijo, pero Javi, yo facturo al año a duras penas $2 millones, no le puedo pagar a esa persona. Entonces, quedamos en buscarle una persona que no sea el primero en la línea, ni el segundo, ni el tercero. Debe ser alguien entre el tercero y el cuarto. ¿Lo encontramos? Sí. ¿Que costó bastante? También. ¿Cuál es el mensaje con este ejemplo puntual? Fue que por lo menos nosotros en Ecuador nos dimos cuenta que especialistas o expertos en e-commerce no teníamos. Y aquellas personas que me pedían $6,000, $7,000, $8,000, ya, para cambiarse sin ningún problema, eran personas que han tenido un recorrido profesional desde hace una década, no de ahora, no reciente. Y de repente las empresas se dieron cuenta, al menos aquí en Ecuador, que no estaba con tener tu página web con tus productos y con el precio adjunto, sino que ya necesitaban gente especialista. Entonces, ¿qué generó esto? La pandemia obligó, ¿verdad?, a reevaluar, ¿verdad?, con la importancia que se necesitaba de tener expertos en temas digitales. Ojo, para todo presupuesto, para todo bolsillo, ¿ya? O sea, ya no verlos como la última rueda del coche, como, e-commerce, mira, el experto en marketing digital, no importa. No, ahora sí, comenzaron a tener mucha, pero mucha importancia. Entonces, volviendo, ahora sí, avanzando al teletrabajo y las malas costumbres nuestras, ¿no? Porque como una de las cosas que también tenía mucho feedback era la queja. Javier, estoy trabajando modalidad de teletrabajo, pero mi jefe me llama 6:30 de la mañana, 11 de la noche, 2 de la mañana, y con la excusa de trabajo desde casa, él siente que puede hacerlo, porque él me dice, estás en la comodidad de tu casa. Entonces nos tocó tener etapas bien simpáticas de cómo, ojo, no estoy generalizando, pero hubo empresas que tenían claro que lo que es teletrabajo, porque para nosotros en América Latina fue como una sorpresa, novedad ver este enfoque. Obviamente países del primer mundo el teletrabajo ya es algo que se maneja desde hace más de una década sin ningún problema y sin ningún rollo mental, más aún con el auge de las telecomunicaciones. Pero acá nosotros teníamos ese problema, que seguramente ustedes lo vivieron como recursos humanos que son, ya sea de conocidos o de personas que trabajan con ustedes, personas que nos decían, mira, ¿cómo le digo a mi jefe que no me llame a la 1 de la tarde, que me toca estar haciendo el almuerzo para mis hijos? Y en ese momento me llama a pedir cosas. Entonces, un poco fue ese tira y ala, ¿ya? De educar tanto a colaboradores como a jefes, ¿verdad? En el sentido de que el teletrabajo tenía también una dinámica, que si bien es cierto, trabajas desde tu casa, ¿verdad? Eso no sea para matar al jefe de que te puede llamar a cualquier hora a preguntarte cualquier cosa, ¿ya? Entonces, a eso súmenle que por lo que nosotros aquí en Ecuador sí sufrimos cambios radicales. En el sentido de la reducción de sueldos. Hubo empresas que redujeron hasta el 50% de los sueldos y eso generó, pues, ya les digo, situaciones de todo tipo. Pero, bueno, nos tocó afrontar esos temas, nos tocó llevarlos de la mejor manera. Como recursos humanos, pues, nos dimos cuenta que el teletrabajo generó también otro tipo de situaciones, ¿verdad? Situaciones como, ok, estoy desde la comodidad de mi casa, trabajo 8 horas, pero resulta que yo estoy pagándome el internet, me estoy pagando el plan de datos y la empresa, bien, gracias. Entonces, nuevamente,
vino ese cuestionamiento, y era simpático verlo en Twitter, sobre todo, que la gente se quejaba, y cómo poder hacer para que el gobierno nacional obligue al empleador a que te debe reconocer el gasto de internet o de tu plan de datos celular, porque depende de ti. O sea, todo ese tipo de situaciones las vivimos. Y a nivel de recursos humanos, también evidenciamos algo que seguramente compartimos por igual esa sensación. Tuve la oportunidad de conversar mucho con colegas míos, y una de ellas, una colega mía que es directora de un hospital aquí en Guayaquil, ella me decía, Javi, una de las cosas que caí en cuenta fue que como recursos humanos nunca se nos ocurrió preparar o concienciar al personal en el manejo de situaciones de crisis. Y ella me lo decía con un ejemplo muy real. Me decía, a mí me tocó, imagínense ustedes, un hospital en el pico de la pandemia, y ella como cabeza de recursos humanos darse cuenta cómo los directores de área, todos al unísono, desaparecieron, dejando sus equipos de trabajo literalmente a la deriva, y únicamente iban al hospital a hacerse el chequeo de que si tenían COVID o no, y se iban por las mismas. Entonces era cómico porque, ojo, no es que te lo contó un tercero, no es que lo leíste en alguna red social, era algo que nos asustamos. Entonces, ella me decía, nos faltó esto. Y claro, vamos, hoy por hoy hasta los marqueteros caen en cuenta que nadie en su momento o en su sano juicio, entre comillas, pensó colocar en su FODA como amenaza una pandemia global. Entonces, un poco también eso fue la cereza del pastel. Y sí, como recursos humanos, ya te digo, nos obligó también a redefinir y a preparar sobre todo a las cabezas de área, directores, gerentes, jefes, supervisores, de quienes dependen otras personas, prepararlos para manejar estas situaciones. Y una de las cosas, no sé, Silvia, qué te parezca a ti, pero una de las cosas que me llamaron mucho la atención, y que de repente tú coincides conmigo, es que la pandemia nos enseñó, sí o no, a convivir con dos nuevos amigos. Uno, la incertidumbre, porque no sabemos si el día de mañana nuestros gobiernos nos digan, Silvia, te quedas en tu casa, te vamos a poner un perro guardián en la puerta para que no salgas. Nuestro nuevo mejor amigo. Y nuestro otro nuevo mejor amigo son los factores exógenos, factores que ya no dependen ni de nosotros, ni de la empresa, ni del gobierno, sino que ya son una cuestión global que nos incumbe a todos. No sé, tú qué puedas... Sí. ¿Qué opinas, Silvia? Yo creo que nadie estaba preparado para esto, ¿no? Y indiscutiblemente, yo creo que a todos nos pasó que el rato menos pensado, pues estás en una conferencia y los chicos también están en clases y también están y boom, se te va abajo el internet. Claro. Cambia de internet, cambia de proveedor y tratas de arreglar y te dura 15 días la promoción y vuelves a cambiar y, y se volvió caótico, ¿no? Esto creo que sucedió en todos lados, el tema, como tú comentabas, que trabajabas hasta altas horas de la noche, te programaban horas de reunión, 8 o 9 de la noche, o sea, cosas que nunca nosotros habíamos previsto, ni tampoco creo que de lado y lado se vio que iba a fallar esto, ¿no? Y como tú dices, en el momento del FODA, pues sí, nadie planificó un desastre de estos que nos iba a suceder. Pues hoy primerito estarán constando las pandemias y constarán dentro del plan de contingencia, porque fue todo un tema tenaz, ¿no? El tema de que, bueno, ¿y ahora qué computador me voy llevando a mi casa? Yo no tengo computador, o tengo, pero van a utilizar mis hijos, entonces los equipos, ¿cómo los vamos a hacer? Todo fue algo de última hora que todo el mundo en ese momento buscó la manera de realizar, ¿no? Y creo que hasta el momento seguimos en lo mismo, porque hoy muchas de las empresas lo que hicieron, y te consta a ti una de las que nosotros manejamos, pues tenía 2 pisos de oficinas, y ante todo esto, pues tuvo que rentar, que devolver un piso, se vendieron todos los escritorios, sillas, todos los muebles,
Y hoy, en cambio, estamos volviendo a tratar de normalizar todo el proceso y nos encontramos con que, y ahora, otra vez a comprar muebles, otra vez a armar la oficina, otra vez, o quiénes van a ir primero, quiénes van a ir segundos, Segundo. cómo va a ser Exacto, el ¿no? proceso. Y es curioso porque durante la pandemia, muchos decían, sobre todo los especialistas, porque ustedes saben que en cada crisis mundial aparecen especialistas de todo, ¿no? Y eso se está volviendo bastante recurrente y hay que ser bastante intuitivos para poder discernir. Pero mucho se especuló de que cuando saliéramos de la pandemia, las empresas lo que iban a hacer, obligadas por mantener los protocolos de seguridad, a adquirir espacios, edificios, ¿verdad? U oficinas mucho más amplias para que entre empleado y empleado existan los famosos 2 metros, 1.5 metros de distancia. Entonces, claro, el sector inmobiliario comenzó a sonreír, pero ojo, nunca se dio, no pasó y no va a pasar. Entonces, ¿por qué? Porque como bien contaba Silvia, tenemos este cliente muy particular que tenía toda esta infraestructura y que en un momento dado dijo, bueno, ¿sabes qué? Mira, de dos nos quedamos con uno, nos volvemos minimalistas, pero ahora que estamos volviendo a tratar de retomar la normalidad, por así decirlo, nos encontramos con esto, bueno, apostamos, no apostamos, compramos, no compramos. Y a eso súmenle también que al menos muchas multinacionales, hablamos de empresas grandes, ya están empezando a plantear planes pilotos a su personal. Decir, ok, los 3 últimos meses del 2021, voluntarios, ¿quiénes quieren venir a trabajar a oficina? ¿Cuántos días? 2, 3 días. Horario, ustedes lo definen. Y claro, comienza pues a generar también ese proceso de hasta qué punto volver a la oficina a un 100% es conveniente. Me acostumbré a estar en mi casa. Claro, hubo muchas mejoras en el sentido de familias conviviendo nuevamente. Y claro, la pandemia pues también uno de los efectos colaterales que tuvo, bueno, y eso es materia de otro debate, porque Víctor, que organiza y apalanca este webinar, me decía, Javier, la temática que vamos a manejar hoy es muy amplia, tiene muchas aristas y nos podemos ir de largo, y hay que también irla sesgando, ¿no? Pero yo sí creo que la pandemia nos redefinió como personas, como familias y a nivel de relaciones, como parejas, como ejes de hogar, como cabezas de hogar, etcétera. Pero también tuvo y está teniendo una secuela bastante simpática, que es el reinventar las habilidades de comunicarnos. Ya, tal vez no los hay algunos que no les ha pasado nada, pero sí nos hemos que al menos los más enanos, los peques de la casa, les va a costar un poco más desarrollar esas habilidades de comunicación. Por eso es que una de las cosas que comentábamos ayer justamente en uno de los ensayos era cómo, y ya hablando de abordajes o de procesos de entrevista, cómo para nosotros siempre fue muy importante y nos enseñaron la relevancia del contacto visual en el primer momento que uno conoce al candidato. El apretón de manos tiene que ir unido al contacto visual. Y eso te da a ti como consultor una señal y le da al candidato también una ligera sensación de que se ha establecido un rapport. Y ahora, ya no podemos tocar a la gente, literalmente, ya no podemos tener el contacto visual cara a cara, y el proceso de selección cambió dramáticamente. Los procesos de selección entonces se volvieron telemáticos, apareció Zoom, apareció Meet, apareció Teams por donde estamos ahora. Entonces, el manejo y el abordaje de los procesos de selección cambió. Pero antes de eso, también dos cosas muy, muy puntuales que hay que acotar. La pandemia también generó que, si bien es cierto, el mercado o esa demanda de plataformas tecnológicas con pruebas o baterías o servicios de evaluación en línea para procesos de selección aumentó también dramáticamente. Entonces, antes el mercado pues estaba monopolizado. Hablo de Ecuador por lo menos en 3 o 4 nombres muy recurrentes en nuestro medio, pero de un tiempo para acá
Han aparecido nuevas soluciones con nuevas propuestas, asimismo pruebas en línea y no solamente pruebas en línea, sino que también te hacen el proceso de elección. Pero bueno, eso es materia para otro webinar. Y Javi, dime. tenemos una pregunta. A ver. ¿Qué buscan las empresas hoy en día en su búsqueda de talento humano? Te lo puedo resumir de una forma muy puntual. Las empresas hoy en día buscan 3 cosas en un candidato. Primero, skills. Cuando hablamos de skills, hablamos de formación, de experiencia, de uso de herramientas, de conocimiento de tecnología. Segundo, pasión. Sí, puede sonar muy etéreo, pero pasión, ¿en qué sentido? En el sentido que ame y disfrute lo que está haciendo o lo que hace. Y tercero, y lo más importante, que esta persona haga match con la cultura organizacional de la empresa a la cual está interesado en ingresar o que está interesado esta empresa en que este candidato sea parte. Y esta parte del fit tiene un 90% de peso. Porque de nada nos sirve un candidato, como yo le digo a Silvia, con todos los cartones todos, porque los cartones hasta los podemos imprimir en la Universidad de la Risa y tenerlos ahí y darlos por hechos. Pero si tú no haces ya match con la cultura de esa empresa, indiscutiblemente vas a tener un problema. Entonces, estamos hablando de que hoy por hoy la importancia de las habilidades blandas está tomando un matiz bastante serio. ¿Ya? No solamente las habilidades duras. Y hay sí, un pequeño detalle. Hoy por hoy, una empresa te pide, ok, mira, necesito que este candidato tenga como habilidades duras ya aprobadas. ¿El por qué? Y va a sonar simpático la respuesta, Silvia. Es que muchas empresas ya no apuestan hacerte un proceso de inducción, de capacitación, de onboarding de 15 días, un mes. Te van a decir, Silvia, bienvenida, estamos hoy 23 de septiembre, listo. Llegas, te entrenamos hasta las 11 de la mañana, 11:01, arranca sola. Vamos. Eso está pasando. Entonces, las empresas se están volviendo, en términos de habilidades duras, miren ustedes, mucho más rigurosas. ¿Por qué? Porque finalmente tienes la base, tienes la experiencia, lo que haces es actualizarte en la dinámica de ese giro de negocio y corres solo, ¿ya? Entonces, un poco, ahora sí, volviendo a la parte cultural, ¿qué sucede y cuáles son una de las cosas más que simpáticas, anecdóticas con las que me encuentro y con las que yo siempre les hago a las personas con las que trabajo estas preguntas? ¿Cuál es la diferencia entre ponerse la camiseta y casarse con la empresa? Se las dejo para otro debate, para otro webinar más adelante. Y son preguntas muy puntuales. ¿Por qué? Pues resulta que al momento de que una persona, nosotros la queremos contratar, ¿verdad? Esta persona tiene que tener claro, ¿verdad?, de que el viejo traje de la anterior empresa hay que cogerlo, guardarlo en el armario y dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque no estamos contratando a Silvia, la persona que vino de Manpower o que viene de Talent to Win. Estamos contratando a Silvia, persona con experiencia en el gerenciamiento de empresas consultoras de recursos humanos y sistemas financieros. Esa es la Silvia que queremos. Silvia podrá haber trabajado en Manpower, habrá trabajado en Adeco, podrá haber trabajado en Conferri. Muy bien por ella. Chévere, Silvia, tu background nos interesa, pero lo que más nos sirve a nosotros es experiencia. ¿Qué sucede? Sucede que cuando uno como reclutador no deja claro o no identifica bien que ese candidato vaya a querer llevar la enseñanza de la vieja escuela a la nueva, va a generar conflicto. ¿Ya? Entonces, hoy por hoy, claro, nosotros no podemos ser el candidato perfecto. No lo hay. Porque el candidato perfecto, si lo llegamos a conseguir, se nos aburre, se nos va a los 2 meses. Se nos aburre porque encuentra que el reto es lineal. Se nos aburre porque de repente va a chocar con la estructura interesante que tiene, de repente una cultura organizacional bien cimentada y que va a impedir que las nuevas ideas de esta persona
que es perfecta, calcen con ella, o simplemente se va a aburrir porque anímicamente se dio cuenta que no era que no era lo suyo. Por eso siempre yo quiero buscamos un candidato que tenga el 10% de capacidad disponible para el mercado profesional. Eso es importante. ¿Ya? Entonces, un poco creo, espero haber contestado, porque no sé si a ustedes hoy en sus países o en sus trabajos, que al menos me ha tocado evidenciar que nosotros tenemos la costumbre cuando buscamos trabajo de aplicando el criterio del por si acaso. Ejecutivo de ventas y mira, te aplica todo el mundo y tú dices, pero ¿qué pasa? Entonces, un poco también nos toca a nosotros como recursos humanos ser bastante diplomáticos, nuevamente, humanizando el proceso, y a las personas, por ejemplo, que no aplican, o las llamas o les envías un mensaje agradeciéndoles su participación, indicándoles pues que su perfil en ese momento no se ajusta al cargo que estamos buscando. O sea, un poco también para no dejar ese espacio o ese silencio que se vuelve incómodo, y que todos nosotros como candidatos alguna vez lo hemos vivido, de que aplicamos con tanta energía, no nos contestan, o participamos en un proceso y no nos contestan o no nos dan el feedback. Hola, Javi. A ver, les invito a todo el público a que sigan realizando las preguntas que ustedes deseen. En estos momentos tenemos otra pregunta de Fabio que nos dice cómo han cambiado las necesidades de los trabajadores a causa de la pandemia. Saludos desde Perú. Las necesidades, mira, van enfocadas, ponte tú, y te lo pongo a grosso modo. Dos escenarios. El trabajador que está ya en relación de dependencia y que le tocó afrontar esta pandemia, ¿verdad? Entonces, en este escenario tenemos a este empleado o trabajador que lo más probable es que le hayan reducido su sueldo en un 20 o un 30%. Punto 1. Punto 2. Condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones que este empleado va a pedir a la empresa para volver a la normalidad, entre comillas? Son condiciones y protocolos de seguridad. Hoy por hoy, una de las dinámicas, y créanme que nos pasa, y a ustedes y a todos por igual, cuando vamos a algún lugar, más allá de la mascarilla, que ya se está volviendo parte de la indumentaria diaria, pero les pregunto, ¿no tienen en cierto momento esa sensación de que no te acerques mucho? Bien, gracias por ti, hola, ¿cómo estás? Pero todavía no hay esa capacidad de olvidarnos de... ¿Por qué? Porque a veces el verte con mascarilla, ¿verdad? Genera cierta resistencia. Y hoy por hoy, ponte tú, los trabajadores que son cabezas de hogar, que son padres de familia, ponen sobre el tablero, ok, ¿cuáles son los protocolos de seguridad que vamos a tener? Sí, estamos bien, estamos en un proceso de vacunación. Cada país tiene su proceso, un proceso de vacunación, pero igual hay que tomar las medidas. Si yo soy cabeza de hogar y en mi casa de personas adultas mayores, tengo niños, debo yo tener la seguridad de que si voy a mi lugar de trabajo, independientemente del cargo que sea, voy a tener esas condiciones en que voy a poder hacer mi actividad tranquilo. Si no, no me pidas volver a trabajar. O sea, si tú como empresario, como empleador, no me das las condiciones mínimas de seguridad, empezando por el alcohol o el gel de manos, mira, no pasa nada. Antes era más dramático, porque era el traje de Barney, ese traje, no sé cómo lo podemos llamar, Silvia, el traje de Barney, el gorro, los guantes, o sea, era toda una indumentaria tipo astronauta. Y también viene la parte del candidato como tal. Y me ha tocado mucho, y me tocó durante pandemia, manejar el proceso de selección, que nosotros aquí en Ecuador teníamos días en que podíamos salir. Y crean, mucha gente que participaba en los procesos de selección me decían, Javier, no puedo ir a la entrevista, con toda la seguridad de todas, por cierto, porque ese día no puedo rodar con mi carro. Ok, no pasa nada. O sea, en estos momentos uno tiene que como consultor de recursos humanos ser claro en eso.
A mí me tocó escuchar de muchos candidatos, Javier, si la empresa a mí no me ofrece la seguridad en términos de protocolos de salud, adelante. Entonces yo no puedo, no podría. Conmigo, y claro, detrás de cada candidato que está buscando trabajo hay una historia de necesidad, una historia que está buscando crecer. O sea, hay dinámicas muy simpáticas que a todos nosotros como recursos humanos nos toca, como digo yo, no solamente ser empáticos, sino también un poco ponernos en los zapatos de ese candidato y poder entender un poco a nivel personal y laboral cuál es ese camino que quiere trazar. Por eso te digo que las necesidades, sí, tanto de el empleado en relación de dependencia como la persona que está buscando trabajo, van a diferir mucho. Hoy por hoy, las generaciones, la gente más joven te está pidiendo, Javier, un trabajo que sea ir a la oficina, quiero un trabajo que sea un híbrido, lugar de oficina desde mi casa, o personas que te dicen de frente, Javier, yo prefiero trabajar en la modalidad teletrabajo. Punto. Y sí, hay empresas que están haciendo eso, empresas que te dicen, Silvia, te contrato, no hay problema, tu agenda de trabajo va a ser esta, y yo empresa te proveo de la laptop, del plan de datos celular, tú mándame el reembolso de tu internet, la empresa lo asume y sigamos. O sea, las dinámicas están cambiando y sí, de un tiempo para acá, aquellas empresas que bajaron dramáticamente sus sueldos hasta un 50%, al menos en Ecuador, de a poco están volviendo a pagar, por así decirlo, directamente a las personas sus sueldos iniciales, por así decirlo, de antes de la pandemia. Pero esto también es interesante porque hoy por hoy las nuevas propuestas o las nuevas propuestas salariales ya no son del mismo valor que antes de la pandemia. O sea, ya encuentras, ponte tú, me voy a inventar, para poner un poco la nota jocosa, gerente comercial, non plus ultra, almirante planetario de sistema solar, que antes le costaba a la empresa $4,000, ahora está pagando 2,000. Y tú dices, mucho membrete para tan poco sueldo y una carga de trabajo brutal. Pero eso también se evidencia y es algo con lo cual por lo menos nos vamos a ver abocados en un buen tiempo. Tengo otra pregunta, Javi. Y dice, y como candidato, ¿cómo debería adaptar mi hoja de vida en este contexto pandémico? Una buena pregunta. una buena pregunta. A ver, vamos a hablar. Hay dos posiciones. La posición, y ojo, son respetables, pero todo va a depender ya del criterio de cada uno de nosotros. ¿Ya? Hay una posición bien generalizada de que dice la hoja de vida que tú envíes como candidato tiene que ir ajustada en la medida de lo posible a ese cargo al cual estás aplicando. ¿Ya? Y hay el escenario número 2, el que yo defiendo con alma, vida y corazón. En tu hoja de vida, coloca realmente lo que has hecho. Dime en tu hoja de vida quién eres profesional, académica y personalmente. ¿Qué sucede con el escenario número 1? ¿Cuál es el riesgo que tú corres cuando customizas tu hoja de vida a ese cargo al que estás aplicando? Corres el riesgo de que pases el primer filtro, indudable, pero en el momento en que tengas ya esa entrevista con quien va a ser tu jefe y te haga preguntas puntuales relacionadas al cargo que estás aplicando, y si tú ahí te vas a dar cuenta que del 100% que te estaban pidiendo, tú a duras penas llegas al 15%. Y en ese momento te desbancan totalmente. Entonces, ¿cuál es la consigna? Y aquí sí un tip, y haciendo un poco de publicidad de recursos humanos. Yo siempre aconsejo a las personas, y les dejo el ejercicio. Con fecha 23 de septiembre del 2021, si yo les pregunto cuál es ese top 5 de áreas de trabajo que al día de hoy son tus fuertes, ¿cuáles son? 1, 2, 3, 4, 5. Porque una vez que tú tengas identificadas esas áreas de trabajo, ¿verdad? Va a ser mucho más fácil para ti ir aplicando a las diferentes postulaciones que se ajusten a tus áreas de trabajo vigentes. ¿Y por qué te pongo fecha hoy?
porque esas áreas de trabajo, ese top 5 del cual estoy preguntándote, de repente en 2 años de las 5 van a quedar 2, va a haber 3 nuevas, porque todo va a depender de el grado de experticia que vas adquiriendo. Entonces, espero, Silvi, que en algo se haya contestado la pregunta. Ya. Una pregunta más, Javi. Dice, ¿son los procesos de selección más ágiles hoy por hoy? Te puedo decir que sí, te puedo decir que no. ¿Por qué sí, por qué no? Y eso lo conversábamos ayer también. Me ha tocado ser parte y vivir en carne propia y en carne ajena, que hay procesos que pueden durar 9 meses. O sea, lo que dura un embarazo, literal. O sea, tú te cambias de trabajo 2 o 3 veces y te llaman a los 9 meses a decirte, Silvia, estás contratada, y tú dices, pero ¿cuándo apliqué contigo? Ah, sí, apliqué hace casi un año, sí. Con nosotros aplicaste hace un año, 3-7 llamamos. Que son más ágiles, sí, son más ágiles. Son más ágiles porque, ¿por qué? Porque si bien es cierto, hay una oferta, y hablo a nivel de Ecuador, hay una oferta de trabajo, también hay una demanda por encontrar trabajo. ¿Ya? Entonces, las empresas, como te decía, están optando por tener candidatos o buscar candidatos que estén lo más alineados a lo que ellos necesitan como habilidades duras. Te hablo, si antes tú y yo conversábamos hasta un 80%, vamos. Ahora estamos hablando de un 90-95%, porque el resto, pues si hay que actualizar o capacitarlo sobre la marcha, lo hacemos, pero tiene esa base. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tiempos, si por ahí va la pregunta, yo te puedo decir que un proceso para manejarlo de forma rápida lo estamos liberando, por así decirlo, entre 10 a 15 días. Pero todo va a depender del perfil del cargo. Ojo, hay cargos y cargos. Hay cargos que van a demandar mucha más experticia, tanto a nivel de perfil que se busca como el proceso de su búsqueda. Pero ya te digo, por lo general, un cargo promedio nos estamos hablando de 10 a 15 días. Un cargo gerencial nos puede tomar de 2 a 3 meses, porque eso es un tira y jala con el cliente. Buscar un gerente o una persona que vaya a tener mucha responsabilidad también demanda tiempo. Ok. Dentro de esto, pues yo veía algo, Javi, que quería compartirlo contigo. Y no sé si les ha pasado que en los procesos de selección, tal vez por hacerlos más ágiles, contratamos personas erróneas que no calzan en el puesto. Y tú ves dentro de las redes sociales que están cada 3 meses vuelven a contratar, vuelven a buscar la misma persona, el mismo puesto, ¿no es cierto? Y yo veo, dice analista financiero en enero, en abril volvieron a publicar, ahora en julio nuevamente. ¿Por qué crees que se dan este tipo de cosas? A ver, vamos a... Es una pregunta, o sea, es una pregunta trampa, una pregunta tipo trampa de las que yo hago en un momento de proceso de selección. Y te puedo decir, a ver, por un lado, hay empresas y empresas, las conocemos y las tenemos todos, cada uno en nuestros países. Hemos sido parte de ellas, o sabemos de ellas. Empresas que queman, como decimos nosotros, a su gente. Y eso obliga a tener una rotación brutal. No hay que entrar en nombres, no viene al caso. Pero también hay un elemento muy puntual. A veces las empresas agarran al que más o menos se ajusta, se le hace un proceso de selección, mira si llega, no llega, ok, tiene la experiencia, sabe contar, 1 más 1 es igual a 3, adelante, entra. 3 meses, como tú dices, nos vemos, nos sirve, muchas gracias, ha sido un gusto. Entonces, un poco va por ahí, pero también hay un elemento muy interesante, Silvia, y es cuando estamos hablando de que al día de hoy, en el 2021, todavía tenemos 4 generaciones que confluimos en un mismo lugar de trabajo. ¿Y qué sucede con las nuevas generaciones? ¿Ya? A pesar de que yo nací en el 2000, me considero que soy de la generación X, es broma. No, lo que yo sí te digo es que las nuevas generaciones, acuérdate al principio cuando yo te decía cómo era antes el patrón de selección, ¿no? La parte de estabilidad. Cómo la estabilidad hoy por hoy ya no se vuelve un issue o no se vuelve una limitante al momento de contratar talento. Porque si tú, Silvia, estás en tus 20s y has tenido en tus 5 años de carrera profesional 4 trabajos, yo como recursos humanos te voy a preguntar,
por qué te has cambiado de cada trabajo y no pasa nada. O sea, ya no lo veo como un cuco que te espanta y que me espanta. Lo voy a ver como, ok, ¿por qué? Y el por qué viene porque las nuevas generaciones están apuntando a ser partes de empresas que tengan y hagan un sentido con sus valores como personas, ¿verdad? Y que también tengan, hoy por hoy, mucha gente joven busca vincularse a empresas que tengan un cierto nivel de responsabilidad para con el mundo, el planeta y la sociedad, ¿ya? Entonces, hoy por hoy, sin querer queriendo, estamos entrando en otro espectro simpático, es la responsabilidad social que las empresas están asumiendo. Yo te contrato a ti, Silvia, soy una empresa que me dedico a producir aceite de palma, y tú y yo sabemos que las palmas africanas no son precisamente el mejor aliado para un medio ambiente sano. Pero parte de la responsabilidad social de la empresa es, sí, yo produzco aceite de palma, ¿verdad? Pero sin embargo, yo revierto, ¿verdad? Parte de mis intereses en escuelas, fomentando educación, generando emprendimientos en la gente local donde yo tengo mi finca como empresa de palma africana. Entonces, hoy por hoy la juventud está buscando eso. Y sobre todo, si lo quieren saber, también me ha tocado gente joven que simplemente el día de mañana uno de repente no le sonríe, estoy siendo exagerado, y al día siguiente renuncian porque se sintieron intimidados porque tú no le sonreíste como acostumbrabas a sonreírle. ¿Pasa? Pasa. Ok. No sé si tienes algo más que acotar para... Bueno, la verdad es que el tiempo ha sido corto y sí. Y lo último que sí quisiera acotar es, hoy por hoy la pandemia nos ha dado un aliado innegable que es la tecnología. Hoy por hoy las soluciones que apalancan o que acompañan los procesos de selección a modo de plataformas de evaluación se ha hecho innegablemente necesarias. Pero siempre recordar que la prueba psicotécnica, la batería de pruebas o el link de pruebas nos tiene que dar elementos que nos permitan validar la información o ese proceso que tiene relevancia al momento de hacer una entrevista de trabajo. Porque la entrevista de trabajo no es únicamente un levantamiento de información, de revisar tu hoja de vida. La entrevista de trabajo bien hecha nos permite determinar a través de competencias puntuales ajustadas a ese cargo que queremos cubrir o de incidentes críticos que queremos revisar o analizar con el candidato. Todo tiene que ser parte de un conjunto. ¿Apoyémonos en la tecnología? Sí, porque nos va a dar un resultado frío y objetivo que tiene que ser coherente con el resultado que nos va a dar nuestro proceso de entrevista, ¿verdad? La idea es justamente que haya esa coherencia entre lo que nos arroja, ¿verdad?, la plataforma de evaluación versus los resultados o las conclusiones que nuestra experticia como consultores de talento tenemos. Así que creo que eso es como un cierre, Silvi, la importancia que nosotros tenemos como buscadores de talento y la importancia que hoy por hoy adquiere la entrevista de trabajo, sobre todo como lo conversamos hace poco, la importancia de identificar a ese candidato que haga match con la cultura de la empresa a la cual nosotros queremos que ingrese o que esta empresa esté interesada en que este experto, este profesional sea parte de ella. Te agradezco mucho el espacio, te agradezco mucho la apertura. Siento que el tiempo nos ha quedado muy corto. Espero verte en una futura ocasión, en futuras ocasiones. Gracias a todo el equipo de Talent to Win y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Te agradecemos a ti, Javi, por todo lo que hoy día hemos podido aportar a la gente. Esperamos que sea de utilidad en cada una de sus empresas, en el día a día, en sus trabajos, y pues seguro que vamos a tener más adelante otra charla donde poder conversar con Javier. Gracias. No se vayan, tenemos en este momento el sorteo con todas las personas que se han inscrito. Vamos a empezar el sorteo. Recuerden que es un proceso de selección gratis que vamos a tener y esperamos que podamos seguir trabajando junto con ustedes, ¿no? Pídanos
los webinars que sean de interés para poder nosotros organizarnos. Qué chévere, Paulina Martínez se ha llevado el premio en esta ocasión. Por favor, para que te comuniques luego por interno para hacer efectivo tu premio. Es un proceso de selección para la compañía. Y pues un gusto, un placer haber compartido con todos ustedes. Estamos nosotros gustosos de seguir adelante con este proyecto. Y pues para todos los que nos conocen y para aquellas personas que no nos conocen, estamos nosotros en LinkedIn como Talent to Win _medio Ecuador. En Facebook también nos pueden encontrar como Talent to Win Ecuador. Estamos en Instagram. También pueden revisar nuestras redes sociales. Les invitamos. Y a las personas, me olvidaba, por cierto, a las personas que habían solicitado un certificado, también les pedimos que se comuniquen por interno para poder hacerles llegar. Pueden escribirme al correo o a mi teléfono. En mi correo es silvia.carrera@talentowin.com. O pueden igual comunicarse en nuestra página. Mi teléfono es el 099-849-7794. Recuerden que nuestro compromiso es estar todos los meses con un webinar, y la próxima reunión, el próximo mes, esperamos también que se apunten, que se inscriban. Son muy interesantes. Pueden revisar en nuestra página de YouTube. Nosotros estuvimos ya con la conferencia en México, de Colombia, también participó Perú, y pues más adelante tenemos muchas más sorpresas. Hasta el mes de noviembre vamos a realizar nosotros una conferencia mensual y luego pues ya les comunicaremos cómo vamos a organizarnos. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y esperamos poder haberles ayudado y aportado dentro de su